Excel proporciona un mensaje de error por defecto cuando un usuario intenta transgredir una regla de validación, pero también da la oportunidad de personalizar dicho mensaje. Vamos a practicar esto en una celda que tenemos preparada, que precisamente tiene una validación de datos a modo de lista desplegable, y vamos a ir a ficha datos y después en validación de datos obtenemos el mensaje de configuración por defecto, pero también hay otras pestañas y una de ellas concretamente es mensaje de error. Aquí podríamos personalizar el mensaje que se obtendría en caso de intentar transgredir la regla de validación. Por ejemplo, podríamos escribir este mensaje, vamos a probarlo, aceptar, y ahora intentemos introducir un texto que no está dentro de esa lista. Y vemos cómo Excel nos ofrece el mensaje, pero ya con la frase que nosotros queremos. En este cuadro de diálogo también podemos ver que aparece un botón donde nos da la opción de reintentar y escribir correctamente lo que queremos, o incluso eliminarlo y seleccionar el ítem de una lista. Pero esta no es la única opción. Vamos a verlo de nuevo desde validación de datos y nos daremos cuenta de que aquí en el campo estilo hay un desplegable que siempre por defecto va a estar la opción de tener, que es la que ya hemos conocido. Pero también hay otra que es advertencia. Si elegimos esta, nos saldrá un mensaje de error, pero nos dará la opción de validar el dato que nosotros proponemos, aunque no coincida con la regla de validación, o bien rectificar y atenernos a esa regla. Y por último, si hubiéramos elegido la opción información, Excel solo nos informa de que lo que estamos introduciendo no coincide con la regla de validación, pero no intenta convencernos de nada ni nos da la opción de rectificar nada, simplemente el dato quedará introducido. Vamos a imaginar que necesitamos consolidar en estas celdas la suma de los datos que hay en esas mismas celdas, pero en estas hojas. Esto lo podemos hacer de varias formas, pero una de ellas es la utilización de fórmulas 3D, y se llaman así porque son capaces de sumar en más de una dimensión, haciendo en este caso un paralelismo que relaciona las dimensiones con las hojas de Excel. Pero todo esto lo vamos a entender mucho mejor si nos ponemos manos a la obra. Así que nos situamos en la primera de las celdas y vamos a empezar a escribir una función suma es igual a suma y abrimos paréntesis. Ahora vamos a hacer clic en la primera de las hojas que tenemos que consolidar. Y además también tenemos que hacer clic, claro está, en la primera de las celdas. Hasta el momento, en la barra de fórmulas tenemos que tener más o menos esto. Bien, ahora tenemos que presionar la tecla mayúsculas y avisamos de que no nos estamos refiriendo a bloqueo mayúsculas, sino a mayúsculas. Bien, pues en este momento estoy presionando ya la tecla mayúsculas y no la voy a soltar de momento.
Y ahora hacemos clic en la última hoja que queremos consolidar. En este caso es datos 3. Hasta el momento en la barra de fórmulas tenemos esto. Bien, pues ahora ya podríamos soltar mayúsculas y terminar escribiendo el último paréntesis. Es decir, que la fórmula sería es igual a suma desde datos 1 hasta datos 3, concretamente la celda de 11. Y con todo esto, presionamos acepta y ya tendríamos aquí el resultado. Esta sería la suma de la primera celda que hay en todos estos rangos. Y por último, ya es bastante fácil, solo queda arrastrar la fórmula hasta donde queramos. Vamos ahora a ver otra posibilidad de consolidar datos en Excel. Se trata de los ejercicios que vamos a hacer en este segundo apartado. Como podemos ver, partimos de 3 tablas que son distintas puesto que no tienen las mismas columnas y además tampoco son iguales los ítems que hay en cada una de las filas. Bien, pues vamos a suponer para el ejercicio que necesitamos una tabla que sea un resumen de estas 3, es decir, una consolidación. Bueno, pues vamos a hacer esa consolidación y ponerla a partir de esta celda que tenemos marcada. Pero las tablas, estas que veíamos aquí, simplemente eran de ejemplo para verlas todas juntas. Realmente para el ejercicio, las tablas que queremos consolidar van a estar en estas hojas, datos 1.1, datos 2.2 y datos 3.3. Así que ese será nuestro origen de datos. Como decíamos, después de colocarnos en esta celda, vamos a ir a la ficha Datos y después Consolidación de datos, que es este botón. Y aquí tenemos un cuadro de diálogo donde vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer para ir incorporando los rangos que tenemos que consolidar. Tenemos que ir seleccionando los rangos de cada una de las tablas mediante este campo que pone referencia. Por ejemplo, sería hacer clic en el selector de rangos, después seleccionar el rango de la primera tabla, presionamos aceptar y ya tendríamos el rango aquí. Pero esto solamente era para seleccionarlo. Este campo de aquí nada más que es para presentar el rango ahí y ahora tendríamos que hacer clic en agregar. Una vez que hubiésemos hecho clic en agregar, este rango se incorpora a este panel. Nosotros ya lo teníamos incorporado, pero este sería el proceso. Después podríamos borrar este rango, hacer clic en el selector de rango e ir a por la segunda tabla, que sería seleccionar, y una vez que lo tuviésemos aquí, hacer clic en agregar. Y la misma operación tendríamos que hacer con el tercer rango o tabla. Una vez hecho todo esto e incorporados aquí todos los rangos a consolidar, tendríamos que elegir usar rótulos en fila superior y columna izquierda. Y vamos a, de momento, desmarcar crear vínculos. Una vez hecho todo esto, hacemos clic en aceptar y aquí tendríamos nuestra tabla resumen que consolida a las otras 3 tablas. También podríamos haber hecho uso de la casilla de verificación crear vínculos. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. En esas circunstancias nos situamos en la celda marcada desde la ficha datos. Vamos a consolidar. Tendríamos que hacer la operación si hubiésemos empezado desde el principio, de nuevo pasando todas las referencias de aquí a este panel. Y después la única diferencia era activar crear vínculos. Aceptamos
Y aparentemente es una tabla muy similar a la anterior, pero con una diferencia sustancial. Y es que, en este caso, hemos creado unos vínculos de tal forma que, si alguno de los datos de la tabla origen cambiara, como por ejemplo vamos a hacer ahora mismo con una cifra que sea bastante identificable, entonces en la tabla consolidada también figuraría el cambio de forma automática y en tiempo real. Esto no ocurriría en esta consolidación en la que no se crearon los vínculos. En el mundo de las finanzas, muchas veces se ha de recurrir al estudio de modelos que contienen suposiciones que responden a creencias más o menos optimistas. El administrador de escenarios puede facilitar y dar agilidad a este tipo de estudios. Vamos a entender esto mucho mejor sobre la práctica. Tenemos aquí en un archivo dos tablas, en la primera de las cuales serán unos supuestos de ingresos y gastos para el primer año en la vida de una empresa. También se dan como supuestos unos porcentajes de crecimiento interanual para el caso de los ingresos y crecimiento interanual para el caso de los gastos. Con estos supuestos de base se conforma una tabla para predecir lo que ocurrirá económicamente hablando a la empresa en los siguientes 5 años. Por ejemplo, las primeras cifras correspondientes al año 1 son datos que se cogen directamente de estas celdas. Pero para los siguientes años, por ejemplo, en esta celda, ya se introduce una fórmula que opera con el crecimiento interanual y así durante todos los años. Pues lo que queremos proponer aquí es que establezcamos una forma de poder cambiar estos datos de una forma ágil hacia unos escenarios que sean más pesimistas, es decir, que los ingresos crezcan menos de lo que previsiblemente pudiera ser y que los gastos crecieran más de lo que en un principio se puede considerar como moderado. Así que vamos a crear escenarios pesimistas, moderados y optimistas. Vamos a ir a la ficha datos y después, dentro de análisis de hipótesis, elegimos administrador de escenarios. Vemos un cuadro de diálogo donde tenemos que ir agregando en este panel todos los escenarios que queramos. Hacemos clic en agregar y le vamos a dar el nombre al primero. Escenario pesimista. Celdas cambiantes. Aquí tenemos que seleccionar las celdas que van a cambiar entre un escenario y otro. Se trata de crecimiento interanual, como hemos dicho anteriormente. Así que con estas dos cosas aquí no es obligatorio escribir o cambiar. Aceptamos y nos pregunta por los valores de nuestro primer escenario, que era el pesimista. Bueno, pues para un escenario de ese tipo, vamos a suponer que los ingresos, en vez de crecer al 5%, que podría ser algo moderado, vamos a suponer que no van a crecer nada, es decir, 0%. Y en el caso de los gastos, pues que en vez de crecer de una forma moderada al 3%, van a crecer al 8%. Agregamos el escenario y ahora nos propone que introduzcamos otro escenario nuevo. Así va a ser, así que en este caso va a ser moderado. Las celdas cambiantes las dejamos, aceptamos
Y ahora, estos datos que había por defecto los vamos a dejar como escenario moderado. Y hacemos clic de nuevo en aceptar. Y ahora nombre de escenario optimista. Celas cambiantes, por supuesto, las mismas. Y ahora vamos a cambiar los datos. Vamos a suponer que para un escenario optimista los ingresos crecieran al 8% y los gastos no crecieran, es decir, al 0%, y de esta forma no habría inflación. Bien, pues con todo esto y como era el último escenario, vamos a hacer clic en aceptar. Ya tenemos nuestros 3 escenarios preparados. Ahora tan solo tendríamos que seleccionarlo y hacer clic en mostrar. Vemos cómo estas celdas han cambiado y por supuesto, y lo más importante es que toda la tabla de previsiones también se actualiza y nos dice los resultados previsibles. Vamos a cambiar a moderado, mostrar, y vemos el cambio, y optimista, mostrar, y también podemos ver el cambio en las cifras. Por supuesto que siempre podríamos agregar, eliminar o modificar cualquiera de los escenarios ya introducidos. También tenemos desde este cuadro de diálogo un botón llamado resumen que vamos a comprobar qué es lo que hace. Hacemos clic y obtenemos un cuadro de diálogo donde tenemos que elegir si el resumen va a ser en una hoja de cálculo o bien en una tabla dinámica de escenario. Vamos a probar con un resumen normal tipo tabla que se colocará en una hoja de cálculo nueva como vamos a ver posteriormente. Y después nos pregunta por las celdas resultado. Aquí se refiere a las celdas que realmente son importantes para nosotros. Las podemos elegir y pueden ser unas u otras. Las celdas importantes para nosotros en este caso podrían ser estas, es decir, los beneficios en porcentaje. Al fin y al cabo, es lo importante de una empresa, o una de las cosas importantes de una empresa. Seleccionamos esas celdas, aceptamos y se ha incorporado una hoja de cálculo nueva al libro donde en forma de tabla nos dice todas las posibilidades con todos los escenarios y además las podemos ver de forma simultánea no teniendo que hacer clic en el botón mostrar.